Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Gracias por acompañarnos a esta hora. Bienvenidos a Expediente Final. Nuestro equipo periodístico se dio a la tarea de investigar cómo murió realmente Ramiro Colmenares, el acordeonero de la agrupación Los Embajadores del Vallenato, intérprete de grandes éxitos como Se le moja la canoa, El Santo Cachón, Tomando y Tomando y muchísimas canciones más. El pueblo definitivamente ama estos temas. Ramiro Colmenares tenía un oído musical bárbaro. Siempre el acordeón de Ramiro le daba como la esencia, como el estilo. Él demostró que el vallenato no solo es de la costa, el vallenato es de todos. Su muerte no fue una sorpresa. La familia presentía que en cualquier momento recibirían la noticia de su fallecimiento. Pero la pregunta es, ¿por qué creían que se iba a morir? ¿Qué hicieron para evitar que esto sucediera? ¿Sabía Colmenares que tenía los días contados? Nuestro equipo periodístico ya encontró las respuestas a estas inquietudes. Todo pasa factura, o sea, el trasnocho, de pronto las comidas. El matrimonio no es solo hasta que la muerte lo separa a uno. Colmenares y Robinson Damián, su compañero en Los Embajadores del Vallenato, protagonizaron una tremenda pelea y se separaron. Ego, dinero, afán de fama. ¿Qué pasó realmente? Es que esa canción, El Santo Cachón, marcó un antes y un después para ellos. Me llamaron a Barranquilla entre unos muchachos de Bucaramanga para grabar con un hermano, creo que de Israel Romero, en Barranquilla, ¿no? Y yo me fui. Luego de leer una carta escrita por su nieto, Tomás Alejandro, el embajador vallenato, murió de manera fulminante en Paraguay, en donde iniciaría una gira de conciertos que incluiría 3 países. Tiempo después, su hijo Carlos fue el encargado de cumplir con los compromisos adquiridos por su padre previamente. Se abre el expediente final de Ramiro Colmenares, integrante de Los Embajadores del Vallenato. Comenzamos. Ramiro Colmenares, el famoso acordeonero, murió el 17 de septiembre de 2022 en Encarnación, Paraguay. Mi papá no alcanzó a completar esa gira, entonces pues me dieron la oportunidad a mí, los empresarios, de ir a cumplir esa gira, y la hice. Y fue muy duro para mí, pero estuvimos en la casa donde mi padre falleció. Me encuentro en Paraguay. Esta es la casa de mi padre, falleció. Mi padre murió haciendo lo que le gustaba, que era la gira, era compartir su música para todos sus seguidores. Fue hallado boca abajo en esta cama, con una carta en la mano que fue escrita por su tierno nietecito. Nono, te extrañamos. Queremos que vuelvas pronto. Lo recuerdo mucho cuando mi papá toca acordeón, porque es que esa manera de mover los dedos, esa manera de que nosotros, yo, mi papá y mi nono, siempre ponemos una posición en las piernas al tocar, y siempre veo ese reflejo como de mi nono en mi papá. Y también lo ven de mí. Cuando yo toco el acordeón y eso, dicen, uy, es que hace la misma cara, es la misma cara de Ramiro. Ramiro tenía 65 años y la música y la familia lo eran todo para él. Tomás, su único nieto, era la adoración de su existir. Es una persona que ha hecho falta, pero igualmente la recordamos en nuestros corazones. Comenzó a aprender a ejecutar el acordeón cuando tenía escasos 10 años. Su padre, desde un principio, creyó en su talento. Ay, no el hombro. Dale, sigue así vas cogiendo más pulso. Mi abuelo, cuando estuvo trabajando en la costa, él veía tocar a los costeños, a sus compañeros de trabajo. Los veía interpretando el acordeón, cantando.
y nació a mi abuelo, nació ese amor por la música. Pues mi bisabuelo era requintista. Y le contrataron un profesor y el profesor le enseñó que apenas una estrofa del himno nacional, y cuando lo llevaron a las 2 semanas a que le diera la otra clase, Ramiro tocaba todo el himno nacional. Nació para el vallenato y fue un acordeonero empírico que pues difícil, a punta de oído aprendió a tocar ese gran instrumento. En esa época las canciones las escuchaba en la radio y llegaba e intentaba sacar a pitico. Definitivamente en la casa de los Colmenares, Lucena, se respiraba arte. De sus 10 hijos, 5 se dedicaron a la música y juntos conformaron el grupo UPAR en honor al legendario cacique de la tribu de los Chimilas que reinaba en la zona ubicada entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Cordillera de los Andes. Mi padre, a pesar de que él era de acá Santander y su acento era santandereano, mi padre estudiaba mucho esos juglares como Alfredo Gutiérrez. Entonces él montó los ojos indios y lo cantaba y lo tocaba. Entonces mi padre poco a poco, entonces mi abuelo al ver eso, dijo, yo lo voy a montar junto con sus hermanos. Porque todos los hermanos de él fueron músicos. El uno fue cajero, el otro guacharaquero, el guacharaquero fue el que más duró y a la vez era el que hacía primera voz. El otro fue la tumbadora, pero cuando ya Ramiro empezó ya a irle mucho mejor, pues entonces fueron saliendo como los que pues no iban a ser músicos porque pues le faltaba, ¿no? Empieza con grupos tradicionales en Bucaramanga. Él tenía Ramiro Colmenares y sus estrellas vallenatas. Había otro gran señor que también ya pues falleció, Rosso Herrera. Y vallenato se consumía, empezamos a consumir en esta ciudad bonita vallenato desde los años 75, 76, 77. Pues Ramiro fue un aventajado, se adelantó a todos, porque en la década del 70, siendo un jovencito, pues empezó a meterse en el cuento y un costeño, el maestro Nicolás Colacho Maestre, fue el que se lo llevó para Valledupar a presentarlo y relacionarlo allá. En Bucaramanga nació, creció, conoció la música y también se enamoró de la niña más linda que sus ojos habían visto. Nidia Esperanza se convirtió en el gran amor de su vida y con ella llegó al altar a los 17 años. La hermosa joven tenía 16 años. Esa boda fue la sensación en el colegio Aurelio Mutis. Él dice, yo cuando vi esa monita y esa monita va a ser para mí, es mía, es que decía así, pero yo no le daba ni la hora. Nos escribíamos mensajitos en la pared. En la pared nosotros escribíamos, él me escribía a mí y luego yo leía y le contestaba, era tan bonito. Ellos se querían demasiado, ellos eran todo el tiempo, a mi nona, panchita para aquí, panchita para allá, que mi nona cualquier cosa que necesitara, ella no tenía que decirle, es como si adivinara los pensamientos de ella y de una vez él caía, bueno, ¿qué necesitas? Juntos tuvieron 2 hijos y de manera paralela, mientras su familia se iba consolidando, poco a poco su carrera musical se iba dando a conocer. Era un hombre de su casa, hogareño, amante de sus hijos, adoraba a su esposa, sigue siendo esa persona que hoy ha dejado un vacío muy grande. Ramiro me quiso demasiado a mí. Y yo también a él, pero pues él tenía todo el campo de pronto de irse y dejarme, ¿cierto? De irse, pero no, él siempre estuvo ahí. En 1982 tuvo la iniciativa de crear su propio grupo musical. No fue fácil darse a conocer. Fueron muchas las puertas que los embajadores tuvieron que tocar para que su música pudiera ser escuchada. En ese momento, los hermanos Zuleta, los Corraleros de Majagual, Aníbal Velázquez, Noel Petro eran los que dominaban el mercado. Festival Vallenato de 1980, un hermano mío que estudiaba acá invitó a Ramiro a Valledupar, donde mi abuela. Ramiro se quedó allá en la casa de él. Y yo vivía al frente de mi abuela ya como una muchacha, entonces hicimos una parranda en el año de 1980. Hicimos una parranda y Ramiro fue al festival y me hizo una invitación desde ese mismo año, el festival fue en abril,
Y en julio me hizo una invitación para la feria que era acá de Bucaramanga. Y él tenía el grupo, estaba sin cantante, tenía el grupo UPAR. Y ahí nos iniciamos desde el año 80. Entonces Robinson le dijo, hombre, pero yo no te voy a vivir, ¿qué voy a hacer? Y yo, no pasa nada, llega donde mi papá. Yo vivo al lado donde mi papá. Y mi papá ya está organizado con mi mamá. Yo, si quiere, véngase. Y ahí hay una piecita, y somos varios hermanos, pero ahí usted se organiza. Y vivió en la casa de mi abuelo casi como un año. Ramiro Colmenares tenía un oído musical bárbaro. Sí, él, por ejemplo, para que entraran los éxitos musicales de los embajadores, para que se produjeran en el estudio de grabación, debía estar Ramiro. Porque cuando Robinson llegó, tenía su voz, pero Robinson no tenía medida, no tenía tono, se desafinaba. Y Ramiro ensayaba con él allá donde nosotros vivíamos. Él traía su acordeón y ensayaban 3, 4, 5 horas diarias. Y empezamos con la música rápida. Creo que en esos tiempos estaba el higuerón y estaba la canción de nosotros también, el higuerón del binomio de oro. Año 82 fue eso y nosotros pegamos con un tema que se llama La Juntera. Y había otra de Diomedes, que era La Juntera de Diomedes, y la otra de Embajadores, que era un temita rápido, jocoso. Después ya seguimos con las canciones. Vino El Borracho. La parte bohemia también de nosotros, que manejamos la parte bohemia. Y tomando. La pauta siempre en los embajadores vallenatos fue marcada por los dos, pero siempre el acordeón de Ramiro le daba como la esencia, como el estilo, como la marca de los embajadores, complementado con esa gran voz de Robinson Damián. Le tocó muy duro de ir a los diferentes medios de comunicación, emisoras, periódicos y promocionar sus canciones. Obviamente ellos estaban con Discos Fuentes, que le ayudaba también, pero Ramiro lo veíamos acá. Cuentan algunos locutores de la vieja guardia que él venía aquí a Caracol, a RCN, a diferentes medios a promocionar sus producciones musicales. Ellos marcaban una diferencia en la forma de canto, en la forma del acordeón. De verdad que tuve la oportunidad de cantar con ellos, de tocar con ellos en Venezuela, en Valencia, y me parecieron los dos como personas, unos grandes personajes, pues, tanto del acordeón como del canto. La primera canción que lanzaron fue La Juntera, seguida por El Borracho, Tomando y Sindicado de Amor. Grabaron 10 álbumes, pero fue hasta que llegó a sus micrófonos El Santo Cachón en el año 1994, su álbum número 11, que se marcaría un antes y un después en su carrera musical. Cuando ese disco salió, las canciones objetivos eran otras. Sin embargo, se nos dio por sonar en ese momento en la radio. Yo estaba en Bienvenida Estéreo Tropicana de Caracol con Julio César Galvis, que era el director. Y se nos dio por escuchar todo el long play. Lo volteábamos y lo escuchábamos todo. Y le dijimos entre nosotros, esa canción tiene algo. Y la gente le gustan esos temas así medio locos, medio de infidelidad y tal. Probémoslo a ver qué pasa. Empezamos a meterlo y cuando nos dimos cuenta, se volvió un exitazo. Y ahora dices tú que no es así, que era un primo, que estaba allá. Y experimentar esa bonanza que hubo fue algo hermoso. Y te dio pena decir que no. Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el Santo Cachón. Mira mi cara, ve, yo soy un hombre y no hay que andar repartiendo perdón. La primera vez que fuimos a España y nos fuimos de concierto, nos llevó una casa disquera solamente a promocionar, duramos casi un mes. No había ni euro, habían pesetas, eso fue en el 94, 95.
fuimos a promocionar los de la acera del frente, que le decían allá a Se le moja la canoa, y al Santo Cachón. Es que esa canción, El Santo Cachón, marcó un antes y un después para ellos. Somos testigos de eso, porque es que llevar el vallenato a Inglaterra, a España, a Francia, a Estados Unidos. Es una agrupación que tuvo mucho realce y aún lo sigue teniendo, por supuesto, porque el legado continúa. Y está vivo el nombre de los embajadores vallenatos. Marcó la historia del vallenato y sigue vigente. De mí no podrás quejarte porque te divertí. En ese momento, Diomedes Díaz era quien dominaba los listados de las principales emisoras. Los embajadores del vallenato no podían creer que un tema tan coloquial como El Santo Cachón, autoría de Romualdo Brito, fuera competencia para el cacique de la Junta. Eso fue una bomba. Yo recuerdo que me fui a promocionar con él en el carro, nos fuimos con el empresario de Disco Fuentes, el promotor, y nos fuimos de aquí hasta la costa. En ese entonces fue cuando apareció el disco de Diomedes por el Mundial de Fútbol. Nosotros nos íbamos para otra emisora, para otro pueblo, y hágale hasta que llegamos a Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, todos esos lados. Cuando veníamos de para acá, qué sorpresa cuando vemos que el disco ya estaba pegando. Y claro, como Colombia perdió, entonces eso a la hora de la verdad sirvió. Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el Santo Cachón. Un súper garrotazo, como se dice. Es un tema que año tras año sigue y lo colocan y parece que hubiera salido ayer. Va dejando la huella cada vez que suena. Créame que para nosotros es satisfactorio poderlo interpretar también a veces en fiestas, estamos en reuniones familiares y uno coge el acordeón, ¡hey, tócate el Santo Cachón! Y ya inmediatamente se transporta uno al maestro Ramiro Colmenares. Desde que tenía 35 años, comenzó a sufrir de fuertes dolores de cabeza, constantes mareos. Los galenos determinaron que había que controlar su presión arterial y más adelante su corazón también le jugaría una mala pasada. Ramiro empezó a tomar medicina como a los 35 años para la tensión. Y pues la manera de ser de él era muy... Él se alteraba mucho por las cosas y él era una persona que cambiaba como ¿cómo se dice?, de temperamento de un momento a otro. Todo pasa factura, o sea, el trasnocho, de pronto las comidas. Entonces, eso es también genético, la hipertensión. Mi padre era hipertenso. Le dicen el mal silencioso, la hipertensión. De poco a poco te empezó a tomar pastillas para la hipertensión y eso le fue afectando el corazón. Me quedé tan sola, es que el amor era tan verdadero y que el matrimonio no es solo hasta que la muerte lo separa a uno. Este verso bien bonito, se lo voy a dar a saber. Aquí canta Ramirito, pa' un amigo y quiero ver. No todo lo investigado ha sido revelado. El canal Caracol abre el expediente final de Ramiro Colmenares, acordeonero y dueño de la agrupación Los Embajadores del Vallenato. Para muchos era sorprendente ver cómo un bumangués se destacaba tanto en un género que hasta ese entonces era exclusivo para los nacidos en la provincia de Padicha. Fue el cachaco de oro, fue el primer cachaco con un guajiro y yo creo que por eso nos pusieron embajadores, porque las costumbres eran diferentes. Yo me acuerdo que aquí la primera vez que comí aquí en la casa de ellos fue a la changua. Yo acostumbraba a comer allá en Valledupar lo que es queso rallado con plátano, que después también lo llevamos a él allá y le pusimos, no sé, la comida, esperaba la changua, así que yo creo que las costumbres eran diferentes. Rami nunca perdió sus raíces, el amor por esta tierra, que lo vio nacer, que lo impulsó a ser famoso y por más fama que tuvo, siempre fue aterrizado.
fue el primer acordeonero de esta región del país en montar una agrupación, cachaca como se le conoce, porque es que antes de Ramiro Colmenares, por lo menos acá en Bucaramanga, hablo de la capital santandereana, no conocíamos ningún integrante que tocara el acordeón, todos de la costa caribe colombiana, de Valledupar, de La Guajira, del Magdalena. Siendo él cachaco, no siendo costeño, siendo de Bucaramanga, hizo un estilo muy bonito y creó un estilo, el cual lo llevó a ser internacional. Y yo toco el acordeón y lo canto y aquí lo toque. Un beso de Ramirito, ay para Tanaciocote. Pero Ramiro marcó la era del acordeón con el cachaco de oro, con su nombre como lo apodamos. Así le decían, el cachaco. Y eso fue una marca mundial. Tú oyes una canción, dice, este es el binomio, este es tal. A Ramiro ya decían ese es el cachaquito, ya sabía la gente que sale sindicado de amor y la gente dice, escuchan la canción de Ramiro, tenía su pique. Uno de los, como dicen, acordeoneros más avesados, nunca se presentó, yo creo que a festivales vallenatos, pero sí ejecutaba muy bien en sus canciones y en los compases del acordeón. Soy Ramiro Colmenares y quiero que me responda. ¡Ay, feliz año a mis amigos! ¡Feliz año a toda Colombia! Él ensayaba en el cuarto de él, en la habitación, le gustaba sentarse y ver televisión y a la vez ir ensayando. Y entonces a veces yo entraba y los dos empezamos y él me decía, bueno, ¿qué es lo que quiere aprender? Y le dije, no, es que de abajo lo estaba escuchando un disco, enséñame ese disco. Tuvieron grandes éxitos como con Los Crespos Hechos, Se le moja la canoa, Amiga mía, La tubería del ron, Murió un amor y muchos más. Él era productor, acordeonista, productor y no, siempre va a tener mis respetos en todo lo que él hizo, los intermedios que grabó, los arreglos que hizo, quedaron perfectos, quedaron muy bonitos y se ve reflejado en el éxito que tuvo con la agrupación de Los Embajadores. Más de una vez tuvimos la oportunidad de encontrarnos en diferentes escenarios. Recuerdo una vez, en particular en Bucaramanga, una vez que nos subimos un poco entonaditos, eso para diciembre, para la época, y fue algo muy bonito porque me permitió tocar con él una canción y créame que eso me llena de muchas ganas de seguir adelante, porque obviamente seguir a un grande como lo es el maestro Ramiro, como lo fue, pues realmente me llena de mucho orgullo. Talento, la calidad con la cual se programaban para grabar un producto musical, lo estudiaba mucho, para nadie es un secreto y no son mentiras. Nosotros sabíamos y sabemos que él le hacía el arreglo a sus canciones. Para Girardot. Entonces, Girardot, listo, man. Bueno, ¿cómo vas? Con el éxito llegaron los excesos. Sumado a los aplausos aparecieron las mujeres, el trago, los vicios, la rumba y luego de 35 años de unión musical con el cantante Robinson Damián, decidieron separarse. La seriedad del grupo era Ramiro Colmenares. Él era la parte seria del grupo. Él era el polo a tierra en ese entonces. Él fue el que... Y también pienso que también los arreglos musicales. Mi padre era el que hacía todos los arreglos. Hice con Ramiro cuatro CDs en nuestra casa disquera. Y me llamaron a Barranquilla entre unos muchachos de Bucaramanga para grabar con un hermano, creo que de Israel Romero, en Barranquilla, ¿no? Y yo me fui y Ramiro estaba haciendo porque quería grabar también creo que con Farid. Y íbamos a separarnos, pero al fin no se dio. Entonces me tocó devolverme otra vez y dije, no, yo sigo acá. Entonces llamamos a la casa disquera y entonces llamaron No hay quinto malo. O sea que seguimos, nunca nos separamos. Ya en el año 2017 fue la última presentación que hicimos en México y nos quedábamos juntos en la misma habitación con mi compadre. Él, al ser la cabeza del grupo, era una responsabilidad tremenda con quedar bien con los empresarios, de la parte seria del grupo. Y de pronto por su juventud, diría yo, de pronto pues Robinson, las tentaciones y todo, dio bastante lidia, no fue fácil. Pero fue un complemento, una fórmula exitosa. Fue una fórmula exitosa
que permanecieron, era la pareja más antigua que nos ha separado, 35 años juntos. Pero todo tiene su límite, también tiene todo su límite. Es hablar de momentos difíciles para ellos que nosotros en la prensa lo veíamos. Ramiro, un hombre ordenado, meticuloso, pero Robinson era un poquito más, era la parte suelta, era muy dicharachero, era muy loquito en su forma de ser. Y bueno, gracias a Dios, hoy que Robinson sigue vivo, pues se ha calmado, está tranquilo, está llevando una edad adulta más acoplada y le está yendo bastante bien. Sin embargo, pues esas separaciones nos dolió mucho a nosotros. Que ahorita ya no están los dos, pero queda la música, que es lo más importante de ellos y que serán recordados por siempre. En medio de la incertidumbre de estar solo, sin cantante, comienza a buscar una nueva voz con la que pudiera igualar el éxito obtenido anteriormente con Robinson Damián. Y es ahí cuando aparece un joven guajiro llamado Tulio Turizo y se empezó a escribir una nueva historia. Ramiro era una persona muy talentosa y dentro de ese talento que tenía él, su agrupación era llena de músicos buenos y él le decía, este man tiene talento para que toque la caja, este muchacho venga aquí, oiga. Ven. Y a raíz de la separación que él tuvo con Robinson Damián, que venían unos sucesos ahí entre ellos, el más idóneo, según pues lo que él analizaba, era yo, que ya conocía la música. Ramiro siempre fue muy constante, muy disciplinado, fue una persona que le gustaba mucho ensayar, cuando no tenían los toques era creativo. Sabía la parte musical, cuando uno estaba de pronto desafinado, cuando tenía que hacer una curva, cuando tenía que hacer un glissando, cualquier arreglo en la voz. Muchos consejos recibí yo de Ramiro y eso me engrandeció a mí. Su estado de ánimo tuvo un remesón fuerte cuando vio que el artista Silvestre Dangond grabó nuevamente El Santo Cachón y solo tuvo en cuenta al cantante Robinson Damián como voz original del tema y lo excluyó a él, siendo el acordeonero principal de ese gran éxito. Duró mucho tiempo acongojado. Mi papá hizo todos los arreglos de esa canción, los pases de la mitad, la introducción, el final. Él durante 36 años de vida artística que tuvo con el grupo, siempre hizo todos los arreglos de las canciones. Entonces pienso que tampoco es culpa de Silvestre. Desafortunadamente Silvestre estuvo mal informado. Yo quería ver era que se podía enterrar. El canal Caracol abre el expediente final del recordado acordeonero, productor y arreglista Ramiro Colmenares, dueño de la agrupación Los Embajadores del Vallenato, creadora de éxitos como Se le moja la canoa y El Santo Cachón. Un excelente padre de familia, un abuelo insuperable y muy estricto en el trabajo. Un gran anfitrión, un hombre que donde quiera que lo veía uno se portaba maravillosamente. Y sobre todo que tenía el sello de Los Embajadores, esa agrupación que caló tanto, no solamente en Santander, sino en toda Colombia y varios países del mundo. Un hombre que siempre estuvo muy entregado a su esposa, a sus 2 hijos y pues ahora a su nieto. Él fue un hombre que siempre le dedicó todo el tiempo, apoyó incondicionalmente a Carlos Andrés. Comenzando el año 2022, más exactamente el día 2 de enero, Colmenares recibe el golpe más duro de su vida, la muerte de su padre. Fue un momento estremecedor para su existir. Sus días se apagaron, su alma se llenó de una tristeza infinita. Mi abuelo se sentía muy orgulloso de mi papá y mi papá siempre sintió ese apoyo de mi abuelo. Mi papá tocaba más bonito cuando mi abuelo estaba al lado. Me contaba sus preocupaciones de que la agrupación teníamos que volverla a subir y dentro de eso pues pasó lo de la muerte del papá, que a él le dio bastante tristeza porque era un
un personaje bastante consentido por los hijos. Y pues también ya él tenía una rutina que todos los fines de semana él iba siempre donde su padre, que precisamente falleció meses antes de la muerte de don Ramiro. Obviamente mi papá se afectó mucho, inclusive se volvió un poco más callado, si te digo. Yo lo notaba que él estaba triste, callado, un poquito como ido. Yo lo veía ido. Y una vez le pregunté, papi, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Entonces, no, tranquilo, Carlos, no le pare bolas, mijo, no le pare bolas. Pero yo sé que eso empezó a ocurrir después de la muerte de mi abuelo. A pesar de la depresión por la partida de su padre y de enfrentar problemas con su presión arterial, Ramiro Colmenares seguía trabajando. Es ahí cuando acepta participar en una gira que incluía Paraguay, Brasil y Argentina. El miércoles alistando la maletica y todo eso, viajó el miércoles en la noche a Bogotá, en avión, el jueves madrugaron a irse para Paraguay, luego como no era propiamente en la capital, sino era en Encarnación, de ahí por tierra para allá para Encarnación, allá conoció al cantante y eso contento, me mandaba videos, que mire el muchacho canta bonito, que no sé qué, y él feliz de la vida. Y yo no pude acompañarlo, primera vez que yo no lo acompañaba, porque nosotros siempre a todos lados éramos Ramiro y Tulio, y cuando yo llegaba y que él me recibía, eso le daba una alegría. Y nosotros, aparte de lo musical, él me preguntaba cosas médicas, me preguntaba cosas de la familia, y a pesar de la edad, la diferencia en la edad que nosotros teníamos, éramos amigos. Decía, Carlos, yo quiero que usted ya coja como la agrupación, que usted continúe con el legado. Usted ya está tocando, digámoslo, nunca igual, pero sí ya por lo menos estaba ya con los talones y ya le estaba. Entonces se sentía orgulloso de mí porque ya se sentía cansado. Al llegar a Encarnación se instaló en esta casa. Ese viernes 16 de septiembre sus colegas músicos quisieron ir a departir en medio de copas. Sin embargo, Ramiro se negó a ir. Prefirió quedarse descansando y se cerró en su habitación. El viernes ensayaron todo el día, en la noche se tomaron unos traguitos, pero él dice que no quiso recibir. No, él se tomó, dice que se tomaron dos traguitos chiquitiquiticos de whisky. Y le dijo al empresario que él se iba a descansar. Estaba el empresario que lo llevó de acá y el de allá, el de Paraguay. Y dijo, no, yo me voy a descansar. Y se fue. En la intimidad de su cuarto encontró la cartica de su nieto escondida entre la ropa de su maleta. Mi papá adoraba a mi hijo. Entonces, eso era un amor ahí también propio. Mi hijo también lo adoraba. A mi papá lo quería muchísimo y lo alcahueteaba y todo, mi papá a mi hijo. Entonces, nosotros sabíamos que mi papá se iba casi como por mes y pico, 2 meses, porque una gira bastante larga. Él iba para Argentina, Paraguay, Brasil, pero después iba para Europa. También iba para México. Entonces, era una gira larga, entonces nosotros sabíamos que él probablemente se iba a demorar un largo tiempo. Entonces yo le dije a mi hijo, papi, escríbale una cartica al nono. Entonces empecé a escribirle una carta y hacerle la carta, y sin que él se diera cuenta, cogí la carta y la metí dentro de un pantalón de él cuando él estaba listando la maleta. Las horas pasaron y el sábado sus compañeros comenzaron a extrañar su presencia. Forzaron la puerta y ahí encontraron la dolorosa escena. Y ya el empresario pues se afanó, se preocupó que por qué Ramiro no se levantaba, y se fue a mirar y estaba ya había fallecido. Él de pronto, para tranquilizarse, leyó la carta, y cuando falleció levantaron el cuerpo y debajo de él estaba la carta. Pues probablemente él la estaba leyendo, yo creo, no sé, tal vez sintió miedo, se sintió malito, probablemente. Entonces por eso estaba leyendo su carta, como para darse fuerza. A sus 65 años murió el afamado Ramiro Colmenares. Sí, el mismo que le dio vida a la canción El Santo Cachón, Se le moja la canoa y otros éxitos comerciales. Que fallezca una persona
con ese estilo, con lo que hizo, con todo su trayecto. Es muy triste, la verdad, y siempre quedamos impactados, nos sorprendió demasiado. Quedé muy triste con la noticia de Ramiro y además de eso de que era un sueño que a mí se me frustraba. Yo me retiré de la música, yo entré como en una época como de depresión. De un momento a otro, bueno, que dice el dicho que es lo único que tenemos fijo en cualquier edad, pero nos cogió de sorpresa y de verdad que lamentablemente para su familia, para nosotros los colegas que lo queríamos, esa muerte tan inesperada. Muy triste como amigo, como gran allegado a su familia, pero también muy triste porque en las circunstancias en las cuales pues en ese momento estaba arriba, estaba en el éxito, porque tenía una gran gira y no se pudo cumplir. ¿A qué están diciendo que él falleció? ¿Cómo? ¿Cómo así que me están...? Pues yo enseguida llamé a los teléfonos que tenía aquí de la casa de él y todo. Cuando me dijeron que sí, llamé obviamente a su compañero, a Robinson, demoró en contestar, pero ya cuando la noticia empezó a filtrar, sí. Desafortunadamente, pues una afección cardíaca que le dio, pues se lo llevó a este mundo y no, fue terrible. Nosotros informamos oportunamente, pero fue muy duro, la verdad. Cuando nos enteramos del caso, no, por lo menos en particular a mí me dio muy duro porque ¿cómo así Ramiro por allá falleció? Fue duro para la familia Colmenares. Me quedé tan sola. Es que el amor era tan verdadero y que el matrimonio no es solo hasta que la muerte lo separa a uno. Ya Ramiro venía presentando a Carlos Andrés en el acordeón para acompañarlo, para darle la oportunidad, porque mantiene los matices en la ejecución del acordeón. Sin embargo, fíjate que Ramiro muere en Paraguay contra todos los pronósticos. Después de varios días o semanas, aparece su cuerpo, se le dio cristiana sepultura en Bucaramanga y Carlos Andrés se impulsa a no dejar morir el legado de su padre. Sus seguidores le hicieron homenaje a su vida y obra en Asunción y luego fue repatriado a su natal Bucaramanga. Con él se cierra el capítulo de una historia musical divertida y original. Gracias a Dios se pudo traer porque pues yo quería ver era que se podía enterrar, sí, yo decía no, las cenizas no, yo quiero verlo a él por última vez, verlo ahí. Pues descansé bastante cuando lo pudimos tener porque debe ser tan duro que a uno le traigan las cenizas y uno no saber, sí. Su hijo Carlos le sigue los pasos en los embajadores vallenatos. También es acordeonero y va por todo el país interpretando los éxitos que su papá dejó en vida. De igual manera, su compañero de fórmula es Tulio Turizo. Su hijo Tomás, el mismo de la Cartica, también está aprendiendo a tocar el acordeón y sin duda tiene un gran talento como su abuelito. Mi nono pues dejó un legado, porque los legados siguen entre familia a familia. Y mi nono dejó el legado y mi papá quiso seguirlo y pues sigo yo después siguiendo ese legado como acordeonero. A su vez, Carlos, que también es maestro de acordeón, él también le inculcó siempre al niño el tema del acordeón y don Ramiro, de paso, también era otro apoyo para él en tanto el acordeón como el canto. Vea, Carlos Andrés es igualito al papá. Es exactamente idéntico en la forma de tocar, en la forma de los gestos, en la forma de caminar, de hablar. Es una copia a color y ampliada al 150. Carlos Colmenares es el acordeonero que tiene ahorita la agrupación, quien está encargado junto a mí de llevar ese legado musical de los embajadores. El estilo lo hizo mi papá. ¿Cómo? Lo hizo con música romántica llorona, digámoslo así, romántica llorona. Lo hizo con vallenato puro, festivalero también. Lo hizo con vallenato bohemio,
como El Borracho, Tomando y Tomando, Amiga Mía, que son vallenatos bohemios. Entonces es una responsabilidad para mí. Primero, respetar los parámetros musicales, como él grabó la música. Entonces a mi hijo, que antes le estaba como gustando como el pianito y otras cositas, y la guitarrita, y todas esas cositas de rock, y bueno, yo no le decía nada, y él comenzó como a gustarle el acordeón, yo me di cuenta. Entonces yo creo que la generación Colmenares, de Ramiro Colmenares, viene por generación. Yo con la vaina del acordeón, mi hijo con el acordeón, y ahora mi nieto, que tiene 8 años, ya le toca a usted acordeón, le toca alguna cosa y le canta. En vida, Ramiro Colmenares creó junto a su esposa una fundación para ayudar a niños y niñas con autismo. Su hijo Carlos sigue con este sueño de su papá. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana. Gracias por acompañarnos. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @Expediente Final en Instagram y también en Facebook. Feliz inicio de semana.